El arte latinoamericano es la combinación de las expresiones artísticas propias de Sudamérica, Centroamérica, el Caribe y México, así como también de latinoamericanos viviendo en otras regiones. El arte latinoamericano comienza propiamente con la llegada a América de los pueblos latinos procedentes de Europa. Si bien había previo a la llegada de los latinos un amplio desarrollo artístico de parte de las distintas culturas indígenas que habitaron el continente antes de la invasión española en el siglo XVI, y estas influenciarían los desarrollos artísticos regionales, no se les puede catalogar como latinoamericanas, ya que estos pueblos no hablaban una lengua latina, sino una lengua propia. El arte de estos pueblos se cataloga más bien como precolombino. Durante la década de 1940, con el triunfo definitivo del mundo urbano, los pintores latinoamericanos dejaron de lado el arte figurativo concentrado en paisajes y personajes típicos, para ingresar definitivamente dentro del universo abstracto. Si bien el arte abstracto, que es una corriente artística que elimina el sujeto y objetos y formas naturales sustituyéndolos por aspectos cromáticos, formales y estructurales, ha estado influido por modelos foráneos, siempre ha tenido en consideración los estados de ánimo de la sociedad y, en algunos casos, como en la nueva figuración, las mismas tradiciones locales. La economía de los países iberoamericanos creció aceleradamente tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, lo cual generó un ambiente de optimismo y esperanza sobre el futuro. En este contexto apareció el arte concreto como una corriente innovadora que tenía como propósito reconstruir las bases estéticas después del estancamiento modernista de la década de 1920. El arte concreto viene a ser algo así como la geometría del pintor, que construye sus cuadros partiendo de las más elementales formas geométricas que luego pasa a rellenar con colores planos, estableciendo así una muy interesante relación de forma-color que nada tiene que ver con el mundo visible que puebla nuestro entorno. El estilo constructivo es un tipo de arte abstracto que apela a las líneas puras y las formas geométricas para componer un conjunto dominado por el movimiento. En la llamada pintura concreta, como en otras formas del llamado arte abstracto, su valor estético reside, entre otros aspectos, en que ella misma crea su propia razón de ser sin necesidad de elementos ajenos. La sensibilidad pura se manifiesta mediante líneas y colores. Es una expresión plena de valores propios que no toma ropajes prestados para conducirnos en ese viaje eterno donde la belleza se nos muestra a través de las formas puras. Este es un arte que, como tantos otros, se constituyó en un arte puente, pues dio pasos y libertades creativas para proseguir en la búsqueda de nuevos caminos en la aventura plástica. Luego está el informalismo. La expansión del movimiento abstracto después de la Segunda Guerra Mundial produjo un rompimiento total con el arte figurativo. Esta nueva corriente buscó encontrar la autenticidad de la figura en el acto mismo de pintar, en sus materiales, en sus manchas y textura. Abandonaba todo lo referente a la forma y la estructuración preconcebida y racional. Su gusto por la textura antes que por la forma llevó a los artistas informales a expresarse a través de medios heterodoxos como el collage con latas, maderas, papel o trapos viejos. Este estilo de arte se considera una reacción frente al formal y aséptico arte constructivo. Los máximos representantes de esa corriente son el peruano Fernando de Cislo, el argentino Alberto Greco, el brasileño Antonio Bandeira y el venezolano Gabriel Morera. La nueva figuración o neofiguración es un movimiento artístico de la segunda mitad del siglo XX, caracterizado por una vuelta a la pintura figurativa frente a la abstracción, aunque los pintores tratan el tema de una manera informal y expresionista. Surge como reacción al arte abstracto tras la Segunda Guerra Mundial, en especial durante los años 1950 y 1960. La nueva figuración preconizaba un retorno al objeto y a la realidad cotidiana. Se vuelve a representar la realidad, en particular la figura humana, pero con las técnicas del informalismo. Suele tener un sentido de denuncia social. Se aprecian tendencias expresionistas, en las que se adoptan formas orgánicas deformadas o monstruosas, como las obras de Francis Bacon compuestas de manera desordenada. Esta, si bien cercana al expresionismo abstracto de Willem de Kooning y Jackson Pollock, su objetivo fue eliminar la idea preconcebida de se pinta ahora, sin bosquejo previo, lo que implicó darle espontaneidad y libertad al acto de pintar. Por último, los sismos actuales. 1970. El arte pictórico evolucionó en varias corrientes o ismos que conviven de forma paralela y se fusionaba en la obra de varios pintores. Las más importantes que han influido son el conceptualismo. El concepto tiene la preferencia frente al objeto. Ultrarrealismo, cercano a la fotografía y al video. Y el minimalismo.
el uso de un mínimo de formas y materiales para crear un conjunto armónico. Por último, lo que se pretende proponer es un replanteamiento del término arte latinoamericano con la finalidad de concebirlo de otra forma que integre la diversidad de sus manifestaciones, aprovechar la diversidad de temas que los artistas abordan a través de sus obras y la interconexión entre sí, eliminar creencias como el exotismo u otredad con fines estéticos, que se originó del dominio y marco ideológico euro-norteamericano. Revisar viejos paradigmas erróneos que siguen prevaleciendo en la actualidad para readaptarlos o desecharlos e introducir nuevos puntos de vista. Cuestionar el discurso de quienes nos miran y reflexionar sobre nosotros mismos paralelamente, es decir, reconfigurar su definición y no asumirse como los demás nos ven, sino como nosotros nos entendemos. No resumir su concepto a un solo significado, incluir en él el interés de los artistas por la integración del arte a lo real y el modo particular en el que cada uno de ellos reacciona de acuerdo a su propio contexto. Y es que el arte latinoamericano debe pensarse, proponerse, exhibirse, reflexionarse y teorizarse desde su propio contexto, y no desde el exterior. Podría decirte que la globalización y los sistemas culturales y económicos actuales donde el mercado del arte opera ha provocado un nuevo modo de entender el antropofagismo, es decir, el canibalismo aún sigue practicado por latinoamericanos pero desde países no latinoamericanos. La proliferación de proyectos en regiones externas a la región latinoamericana representa un tipo de participación desde aquí en las dinámicas de un código artístico internacional.